Independencia, Bicentenario, Reflexiones desde la historiografía peruana y latinoamericana, daremos paso a la mesa número 3 del día de hoy, que es Guerra y Gobierno durante la Independencia. Empezaremos con Gustavo Montoya, historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especializado en el estudio del periodo de la Independencia y en el proceso del establecimiento de la República del Perú. Entre sus publicaciones tenemos Narrativas históricas en conflicto, la Independencia del Perú, la Independencia del Perú y el fantasma de la Revolución. Asimismo, también colabora con artículos de historia en diversas revistas peruanas y del extranjero. Sin más, daremos pase a Gustavo Montoya. Gracias. El título Guerra y Gobierno es inmenso. Voy a retomar algunas de las ideas que señalé hace un momento y voy a insistir en el tema de los vínculos entre guerra y político. También puede ser guerra y gobierno. Por ejemplo, en la cuestión de la geografía, que ya mencioné, pero es necesario dar algunas ideas más. Por ejemplo, en los Andes centrales, si las montoneras o las milicias civiles ya armadas controlan las zonas altas, es porque tienen la posibilidad de, mejor dicho, tienen una gran capacidad de movilidad por las zonas altas. También debemos incluir lo siguiente, y esto tiene que ver nuevamente con la idea de aislamiento. Lo que ocurre en Lima y lo que ocurre en el sur andino se sabe en las sierras centrales. O sea, estas milicias plebeyas actúan teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en otros escenarios. Desde ese punto de vista, son grupos sociales que tienen una agenda, una agencia, y están actuando, leyendo, calculando y en muchas oportunidades negociando su adhesión a determinadas banderas. Como sabemos, el año 20 se restablece la Constitución Liberal. Es otro mundo por descubrir. Lo que uno encuentra en las fuentes documentales es la presencia de alcaldes que ya habían tenido una experiencia previa. Son los ayuntamientos constitucionales que se habían levantado desde el año 12 para adelante. Esos mismos actores son los que se convierten en una suerte de correa de transmisión entre el comando, el Estado Mayor patriota y el Estado Mayor realista. No sabemos mucho sobre estos personajes, su cultura política, qué intereses. Inicialmente uno puede decir que defienden intereses puntuales, locales, de comunidad, pero eso no los aísla del conflicto general, ¿no? De la guerra. Ya mencioné territorios más o menos definidos, el norte, el centro, el sur. También había señalado que, a mi juicio, el concepto de guerra civil aplica para los Andes centrales, porque son cuerpos armados de ese territorio que se enfrentan. Y producto de ese enfrentamiento emerge una cultura política particular. Tampoco dejar de considerar que estos cuerpos armados actúan bajo la coartada o bajo el paraguas de dos ejércitos profesionales. El caso de Tarma es es el inicio, digamos, del conflicto armado, y ver cómo estas acciones militares van modificando la identidad de todos los grupos sociales. O sea, el hecho militar como el principio activo que va configurando la cultura previa que tenían con nuevos conceptos, con nuevas ideas y sobre todo con nuevos compromisos o con nuevas adhesiones, ¿no?
Ahora, de la relación entre guerra y gobierno, también me parece que debe ser analizada en función de coyunturas específicas. No es igual, por ejemplo, la manera en que el protectorado conduce la guerra de la Junta Gubernativa, o del régimen de Ribagüero, o del régimen de Bolívar. O sea, hay otro mundo ahí por conocer. Y voy a poner ejemplos elementales que todos lo conocemos, pero tal vez no hemos analizado en detalle el vínculo entre el hecho militar y el gobierno, el hecho más general, el hecho político. Yo digo lo siguiente: ¿cuándo empieza el protectorado? El protectorado empieza con el triunfo de Álvarez de Arenales en Cerro de Pasco. Y esto tiene que ver con un problema mayor, con Lima como actor de la guerra. ¿Qué negocia San Martín primero con Pezuela y luego con la Serna, antes de la ocupación de Lima? ¿Qué es lo que ha acumulado San Martín vía Arenales en la Sierra Central, hasta antes del ingreso del Ejército Patriota a Lima en julio del año 21? Lo que ha acumulado es un compacto social, porque es el primer reflejo de todos los grupos sociales que se adhieren, no voy a decir de manera espontánea, hay intereses ahí presentes, a los ideales de la patria. Tenemos infinidad, y Talma es el centro de este, es lo que yo digo, el primer gobierno patriota, y hay documentos que demuestran que es el primer gobierno patriota, porque hay delegación de poderes, delegación de funciones. Es el gobernador patriota Otero en Tarma que reorganiza milicias, avituallamiento, tropa, recursos, y todo el Valle del Mantaro se militariza. Los intentos por ocupar a Lima están ahí en los documentos, y la fuerte discusión que tiene Arenales con San Martín da cuenta de un proyecto paralelo al proyecto de independencia controlada que estuvo en la agenda de los libertadores. San Martín, cuando viene al Perú, él tiene en la mente, por supuesto, la campaña inmediata, previa, que es Chile, y los enormes conflictos y las dificultades que tuvieron para domesticar justamente a milicias plebeyas, ¿no? El concepto que nombraba es casi una maldición para los libertadores, es el concepto de anarquía. Entonces, cuando vienen acá, y esta es otra idea, los libertadores vienen con una experiencia previa que van a aplicar. Desde ese punto de vista, el Perú es efectivamente el nudo del imperio, porque vienen ejércitos con una tradición ya acumulada, consolidada, ¿no? Y van a poner en movimiento en estos territorios. Entonces, el protectorado es el resultado de un acuerdo, de una transacción. Una de las preocupaciones era preservar Lima, preservar Lima de los sectores subalternos, esclavos, populacho, guerrillas indígenas, mestizas, una amenaza, bandoleros, cimarrones. La cantidad de esclavos que huyen de las haciendas del sur y se pliegan al ejército libertador es enorme. No tenemos estudios sobre ese fenómeno, ¿no? Entonces, ¿y cuándo cae el protectorado? El protectorado cae en la batalla de Ica, el 6 de diciembre del año 22. Es abril. San Martín, frente a ese escenario de convulsión, Paco dice guerra total, efectivamente guerra total. Además, la cadena de mando en el ejército sanmartiniano se quiebra, ¿no? Hay un atentado contra San Martín, hay un atentado contra San Martín, porque el protectorado es la negación de los ideales republicanos. ¿Cómo leyeron los oficiales rioplatenses o chilenos al protectorado? Es otro tema que no se ha investigado con detalle. Entonces, el tiempo, todavía tengo tiempo, el protectorado cae en la batalla de Macacona, Ica. La respuesta de Monteagudo va a ser la represión sistemática a los españoles. Monteagudo no persigue a los españoles porque odia a los españoles, porque es malo o porque es mulato. Es una guerra. Es una gran guerra, además, porque se están definiendo cuestiones continentales en Lima, en el Perú.
Cae el protectorado Inca, pero hay otra coyuntura crucial, y esto tiene que ver con la emergencia de un nuevo actor social, que son las masas urbanas en Lima. En septiembre del año 21, Cantera, como saben, regresa a los castillos del Callao. No entra a la ciudad de Lima, rodea los castillos. Por primera vez, la ciudad de Lima puede observar a las turbas, a los sectores subalternos, clases populares, como se llame, son patriotas, pero es una coartada. Su patriotismo les sirve para dirigir su violencia en contra de las clases propietarias. Entre el 25 de julio y el 30 de julio, la ciudad se amotina en contra del protectorado. El régimen ya es visto como un régimen de ocupación. El gobierno está en manos de la élite virreinal, hay aristócratas ahí en posiciones claves. Entonces yo veo ahí una participación importante de sectores populares que presionan, y cae el protectorado en la figura de Monteagudo. Luego hay elecciones y se instala el régimen parlamentario, entonces la Junta Gubernativa. La discusión sobre cómo se establece la Junta Gubernativa es otro tema inmenso que no ha sido tratado. ¿Qué se discute en el Congreso? Si va a ser un gobierno federal, si va a ser unitario, la tolerancia religiosa, etcétera, etcétera. Hay una gran guerra. Se define por un régimen parlamentario, o sea, el Congreso tiene el Ejecutivo, en la figura del triunvirato, ¿no? Lamar, Alvarado y Baquijano y Carrillo. Pero dura muy poco. Cuando cae la Junta Gubernativa, cae en la batalla de Torata y Moquegua en enero del año 23. ¿No? Nuevamente es el hecho militar el que desencadena modificaciones en el proceso político. Pero, ¿qué genera la caída del triunvirato? ¿O qué es lo que emerge como un nuevo fenómeno? Y hay que pensar en lo siguiente: la Junta Gubernativa prepara una expedición militar que es la que es derrotada. La caída del protectorado de la Junta Gubernativa es la partida de nacimiento del régimen breve de Rivagüero. Y Rivagüero tiene otro proyecto, tiene otra manera de conducir la guerra, porque la idea es que ahora sí la guerra está en manos de peruanos, ¿no? No voy a tener tiempo de desarrollar en detalle el régimen de Rivagüero, su gobierno en el norte. Lo que voy a decir, y esto está documentado, el imperativo de la Serna y Bolívar fue liquidar a Rivagüero. Rivagüero lo que había logrado construir desde el norte es un extenso corredor compuesto con milicias civiles armadas desde la zona andina de la Libertad hasta Huánuco. ¿Qué hubiese pasado? Podemos ensayar esta pregunta. Si hay una reunión en Yaudi, por cierto, donde se reúnen más de 8 comandantes guerrilleros. En esa coyuntura, en que se va a definir si Rivagüero va a ser derrotado, va a ser capturado por Gutiérrez de la Fuente o no. Bueno, y luego el Bolívar, ya la dictadura tiene otra manera también de conducir la guerra. En todo esto podemos ver que las líneas de investigación para entender estos 4 o 5 años me parece que están emergiendo. Hay una abundante acumulación de fenómenos de todo tipo que aparentemente hace difícil racionalizar lo que está ocurriendo, pero yo creo que es posible despejar algunas dudas que todavía tenemos porque estamos trabajando este tema. Bueno, lo dejo ahí y les agradezco su paciencia. Muchas gracias. Vamos a pasar al segundo personaje, que es Jorge Luis Castro Olivas. Él es historiador, magíster en Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de doctorado en Ciencias Sociales. Es docente universitario con más de 19 años de experiencia y es profesor de San Marcos y de la organización San Ignacio de Loyola. Entre uno de sus libros podríamos mencionar El secreto de los libertadores. Sin más, damos pase al historiador Jorge Luis. Gracias.
Primero quiero agradecer a mi amigo Daniel por la oportunidad de presentarme aquí. Lo que pretendo hacer en estos minutos es exponer un subcapítulo de mi tesis de doctorado. Estoy trabajando esta tesis hace algún tiempo ya con el profesor Alcoví. Es una tesis que trata sobre el segundo sitio del Callao, que como bien sabemos tuvo lugar entre 1824 y 1826, cuando el brigadier José Ramón Rodil se niega a aceptar los términos de la capitulación de Ayacucho, y entonces él resiste en los castillos con la idea de que va a recibir auxilios de la Santa Alianza y permanece ahí hasta enero de 1826, después de haber agotado los recursos con los que disponía, ¿no es cierto? Lo que hago en mi tesis es, en el primer capítulo, cuento cómo se construye Real Felipe, para qué se construye Real Felipe. En el segundo capítulo lo que hago es contar pormenorizadamente el sitio con la mayor cantidad de detalles posibles, cosa que ya hizo Cristian Aldana en un trabajo que presentó aquí mismo en las Facultades Sociales. La diferencia con el trabajo de Cristian y con otros que se han presentado, hay un trabajo que se presentó también en la Católica, es que yo incido en el tercer capítulo sobre el discurso político que se dio a conocer en el Real Felipe. Este discurso político estaba representado, se dio a conocer a través de la prensa y fundamentalmente a través de tres periódicos, que eran El Depositario, que es el más importante, El Triunfo del Callao y El Desengaño. Estos tres periódicos dan todo un refuerzo al imaginario colectivo, van construyendo el imaginario colectivo y van de la mano con las proclamas y con los bandos que el brigadier Rodil iba emitiendo desde el Callao, de modo que se va reforzando a través de esta prensa una suerte de ideas que hacen que las personas que están en el Real Felipe sientan que en realidad vienen los auxilios, sientan que en realidad van a ser apoyados, que este sitio es una resistencia heroica que va a tener como fin que el Callao se convierte en una cabeza de playa para de ahí tomar la reconquista de los territorios perdidos, porque recordemos que también en Chiloé había también un bolsón de resistencia con Quintanilla, y que para el momento en que Rodil inicia su resistencia todavía pues estaba Olañeta en Alto Perú. Entonces hay una idea de resistir que no es tan descabellada como la historiografía del siglo XX y mucho más del XIX trató de presentar a Rodil como un loco, como un necio que no tenía ninguna posibilidad de recibir auxilio alguno y que era como dijo Chirino Soto, un español necio, lo dice Chirino Soto citando un texto vallejiano. Bueno, entonces esta es más o menos el contexto en el que está escrita mi tesis, y el cuarto capítulo, después de haber analizado estos discursos políticos que se presentan en esta prensa, el cuarto capítulo es precisamente lo que estaba comentando el profesor que me precedió, que hablaba de cuál es el contraste con la realidad. O sea, el cuarto capítulo lo que hace es ver cómo este discurso político va calando en lo que se encuentra en los castillos, cómo este discurso político es recibido por ellos, si es que lo escuchan, si es que no lo escuchan, en qué medida lo escuchan. Y esto lo estoy haciendo a través del estudio de los testamentos y las cartas que dejaron estas personas que estaban sitiadas. He procurado leer la totalidad de los testamentos y cartas y demás documentos que he encontrado, no solamente los de la nobleza, los de los condes, los marqueses que murieron ahí, sino también todos los personajes que estuvieron ahí, marineros, aquellos que pudieron testar, marineros, comerciantes, incluso curas, todos los que pudieron dejar algún testimonio escrito, porque hay que recordar que no solamente testaron quienes tenían dinero, sino que también hubieron algunas personas que por gracia o por ayuda de otras pudieron testar. Entonces ahora voy a ir concretamente a este subcapítulo, que lo que hace es analizar cómo esta prensa se va enfrentando a la prensa patriota, porque hay una suerte de diálogo, un diálogo de sordos, pero es un diálogo o un encuentro entre esta prensa patriota y la prensa realista. El primer encuentro se da en 1824,
entre la Gaceta del Gobierno, vale decir la Gaceta Oficial, y el Triunfo del Callao. Este es un diálogo previo al sitio. Y luego hay otro momento que es protagonizado por el depositario y la nueva depositaria, que es una publicación patriota, que es la respuesta que le dan los patriotas al depositario. Este diálogo es el primero, que es el que se da entre el Triunfo del Callao y la Gaceta del Gobierno. Es un diálogo que demuestra una total incomprensión entre las partes. O sea, cada uno denosta al otro, lo va criticando, se va burlando del otro. Incluso la Gaceta lo hace, siendo un órgano oficial, también incurre en la burla, en la sátira, en las sornas. Se inicia este encuentro entre las dos prensas, se inicia el 10 de abril de 1824. El 10 de abril de 1824 la Gaceta del Gobierno inicia esta polémica, este diálogo, que es respondido por el Triunfo del Callao, ¿cierto? El 23 de abril de 1824, el Triunfo del Callao se toma la molestia de contestar una proclama bolivariana punto por punto, acápite por acápite, en un largo manifiesto que también es contestado nuevamente por la Gaceta. Y para esto la Gaceta recurre al general Lafuente, que había sido mencionado por nuestro amigo Montoya hace tiempo. El general Lafuente tiene una intervención en este diálogo, ¿no?, que lo podemos ver aquí. No hay mucho tiempo para relatar y pormenorizar todo lo que se dijo en estos intercambios. La Gaceta llega incluso a llamar, alterar el título del periódico. El periódico se llamaba El Triunfo del Callao y la Gaceta pone la traición del Callao, y lo empieza a satirizar, empieza a burlarse de él. Hay un intercambio muy interesante. Estas respuestas se prolongan a lo largo de abril, a lo largo de mayo, junio y julio, pero tienen un punto de inflexión cuando llega la batalla de Junín, acción que se minimizada por la prensa realista. No es una prensa que trata de maquillar, lo hace el Triunfo del Callao, lo hace el depositario, dicen que es una acción mínima, es así una escaramuza sin consecuencias, en tanto que del otro lado evidentemente la Gaceta pues trata de ponderarlo, trata de exagerarlo, y llega a un punto final, el fin de esta polémica, cuando después de la derrota de Ayacucho, el Triunfo del Callao ya no tiene los medios económicos para poder, y tampoco los políticos. Pues la situación había cambiado totalmente, y el Triunfo del Callao desaparece, deja de publicarse, y ahí es cuando termina este primer encuentro. El otro encuentro de prensas, que es el más interesante porque es el más largo y el más dado a la polémica, es el que se produce entre el depositario y la nueva depositaria. El depositario era un periódico que se publicó desde 1821 en distintos lugares. El depositario empieza primero en Lima, va con los realistas hasta el Cusco, después cuando los realistas salen del Cusco se refugian finalmente en los castillos, y allí termina. El depositario es una suerte de prensa oficial, una suerte de voz oficial del gobierno español. Yo quiero subrayar acá cómo el depositario es un periódico que constantemente toma la burla como arma política, pero no solamente como un arma política defensiva, sino también ofensiva. Tiene párrafos y extractos donde se burla de Bolívar, donde ridiculiza a Bolívar, donde le llama perro perseguido y hambriento, lo califica como un visitador aerostático, que sin que la prensa patriota entiende lo que significa eso. Hay mofas constantes a Bolívar, no solo a Bolívar, sino también a su Estado Mayor. Hay mofas constantes a Gamarra, a Santa Cruz, que son, desde mi punto de vista, bastante ingeniosas. Lo que sucede con el depositario es que ha sido siempre ridiculizado. El autor era Gaspar Rico y Angulo, que era un liberal que en 1811 publica en el Perono, en ese entonces, que era pues una publicación totalmente liberal, pero después Rico tiene un giro, termina como un monarquista. Ya me pasaron el papelito de los 5 minutos. Termina como un monarquista recalcitrante, un monarquista obseso, junto con Rodil.
Y Rico no solamente se burla de los oficiales patriotas, sino también se burla de sí mismo. Esta es la clásica publicación donde lo no dicho es más que lo que se dice en un discurso. Siempre hay un estrato, siempre hay una parte implícita, y esta parte implícita, como reitero, en este caso dice mucho más que lo no dicho. Todos conocemos, o bueno, deberíamos conocer a Oswald Drucot. Drucot es un lingüista, un estudioso francés, y este Drucot dice que cuando uno recurre a la autoburla, cuando uno recurre a la autosatirización de sí mismo, este discurso suele ser más agresivo que la burla hacia el otro, llama más la atención, es más efectivo. Entonces, desde ese punto de vista, hay que ver cómo este depositario se convirtió, como digo, en un arma discursiva, en un arma política que, en mi opinión, era mucho más efectiva que las balas, que los cañonazos que pudieran lanzarse desde Real Felipe, porque este depositario se imprimía en el Callao, se difundía entre los que estaban ahí, y luego yo estoy comprobando que efectivamente pues hubo cierta recepción de parte de quienes estaban ahí entre los que se quedaron en el Callao. La respuesta de los patriotas se dio a través de un periódico llamado La Nueva Depositaria, a través de José Joaquín Larriba y Ruiz, que ya se había enfrentado a Rico en las épocas en que Rico escribía en El Peruano, o sea, lo conocía a Rico muy bien. El asunto con José Joaquín de Larriba y Ruiz es que su figura sí ha sido ponderada. Porras dedica un ensayo en 1919, Porras tiene un artículo sobre José Joaquín de Larriba y Ruiz, y le llama pues un personaje precursor del constructivismo romántico, representante limeño de su época, lo llena de algunos elogios. Claro que también lo critica, sí, claro, pero hay cierta propensión a elogiar a José Joaquín de Larriba, que es todo lo contrario a lo que se hace con Gaspar Rico. Ricardo Palma dijo de Rico que era un escritor que no valía ni media oblea partida por la mitad, y es una idea que se mantiene hasta nuestros días. Por ejemplo, el profesor Sanutelli ha dicho pues, que los escritos de Rico, el depositario, no servían para nada, que era un escritor de medio pelo, pero el rol que juega el depositario en este conflicto me parece que es importante, porque marca, pues, como reitero y vuelvo a decir, te va configurando todo el discurso y va reforzando estas ideas propias del imaginario colectivo del antiguo régimen de orden, de nación, de Dios, toda esta estructura mental que se tenía. Incluso hay un estudio, un artículo de una profesora que se llama Concepción Reverte Bernal de la Universidad de Cádiz, donde analiza los aspectos literarios de Joaquín Larriba, el autor de La Nueva Depositaria. Lo compara con Quevedo, lo compara con Valle Caviedes, pero no hay un estudio así de Rico. Rico, por el contrario, está muy despreciado. Este encuentro entre el depositario y la nueva depositaria lamentablemente no se pudo dar, porque la nueva depositaria apareció una sola vez, el 1 de mayo de 1825, que es el mismo día en que Rico publicó el último número del depositario, porque luego de esa fecha Rico es aparentemente afectado por la epidemia de escorbuto que reinó en los castillos y no volvió a aparecer el depositario nunca más. Se esperaba pues una respuesta a Rico, pero esta nunca llegó, ¿no? Se trata entonces de una prensa que hace uso de la burla como armas políticas. Se trata de una prensa donde el discurso va a aparentar mucho más de lo que va a representar, mucho más de lo que aparentemente declara, donde lo no dicho va a tener un impacto mucho mayor que lo aparentemente explícito. Y es necesario, es una tarea pendiente de la historiografía, revisar esta documentación primaria, y quiero terminar diciendo, porque estoy seguro que ya el tiempo me persigue, que a nivel especializados y no especializados es necesario pues dar una mayor reflexión y una mayor importancia al rol de la prensa en el proceso emancipador. Yo soy profesor de
de un colegio, y veo que siempre se da prioridad a los discursos, cuando se estudia independencia, se da mucha prioridad a lo militar, se da mucha prioridad a las batallas, se da mucha prioridad a las élites, y se descuidan otros aspectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, justo ahora que estamos en las puertas del bicentenario, habría pues que revisar el rol que tuvo prensa, el rol que tuvo la pluma, el rol que tuvo lo que tuvieron personajes subalternos en este proceso, porque el enfoque que se da hoy es un enfoque que sigue siendo un enfoque tradicional, un enfoque donde se privilegian pues batallas, grandes personajes, y no se toca estos aspectos que deberían tocarse, y no se ve para nada lo regional, lamentablemente es así, no se ve para nada lo subalterno, se sigue centrando todo el discurso en los grandes héroes, en las biografías, y el mismo ministerio lo manda así, ¿no? Y nosotros como profesores tenemos que seguirlo, ¿no? Porque no podemos estar de espaldas a lo que nos digan, ¿no? Bueno, con esto concluyo mi intervención porque estamos ya en el tiempo que se me ha otorgado. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar pase a Héctor Falsa Becerra. Él es historiador y docente de la especialidad, egresado de la Universidad de San Marcos, investigador colaborador de la revista Illapa y Upacha. Es autor de Estado y Política en una economía globalizada liberal, Perú 1760-1800, ejecutores de su depredación, aprendiendo a ser libres. También es autor de varios artículos publicados en diferentes revistas especializadas sobre historia colonial peruana. Damos pase a Héctor Falsa. Gracias por la presentación. Estimados amigos, después de la independencia, ¿el Perú estuvo realmente preparado para asumir el reto de la construcción de un sistema republicano? Esta es una pregunta que nos llama a la reflexión y sobre la cual incidiré en los minutos que nos quedan. Parto de la premisa de que el tránsito de la República no significó la fundación de una república democrática burguesa libre, sino una ratificación de las relaciones sociales y valores del Perú precapitalista. Por tal motivo, el aprender a vivir en un sistema republicano resultó para nosotros un aprendizaje difícil, debido a que el ser y la conciencia del ayer precapitalista todavía seguía operando en estos medios. De esta forma, el naciente Estado adoptó la formalidad de un Estado moderno, enmascarado en 1. Una dudosa identidad, 2. La ausencia de una ciudadanía real, 3. La presencia de una libertad limitada a unos pocos, y 4. La inexistencia de una clase dirigente burguesa auténtica y nacionalista. Este proceso fue difícil y controvertido debido a la misma complejidad del mismo. En este sentido, el aprender a ser libres no fue de suyo simple, mucho más en un medio fidelista como el nuestro, opuesto a la ruptura con Madrid. Desde esta perspectiva, para nosotros fue duro este aprendizaje, ya que no estábamos preparados para esto. La carencia de esta preparación nos llevó por sinuosos caminos, en razón de que, dada la inexistencia de una clase dirigente, será la aristocracia colonial limeña a la que le tocó fundar este endeble Estado de Derecho en un medio precapitalista. En virtud de estas consideraciones, pasaremos a examinar en el plano político los avatares que tuvo que afrontar nuestro país en el proceso de adaptación a la vida republicana. Precisamente, el énfasis estará puesto en ver cómo, a través de ambigüedades y distorsiones, sin dejar de ser como es, el Perú se reviste de modernidad para ser asumido por la aristocracia criolla. Para ello consideramos 3 variables. En el primero de ellos se examina la matriz genealógica que configura nuestro país como un ente errático. En el segundo se hace hincapié en la constitución de la idea de nación en el Perú posindependiente. Y finalmente, el tercero de ellos analiza la indeterminación de los grupos de élite luego de la independencia del Perú. En cuanto a la primera variable, tenemos que preguntarnos hacia dónde iba y hacia dónde ha ido el Perú después de la independencia. En verdad, todo parece indicar que hacia ninguna parte, por una serie de incertidumbres e indefiniciones, pues quienes tuvieron en sus manos la oportunidad y la responsabilidad de encauzarla, la dejaron al garete, sin saber, de forma consciente o no, qué hacer luego de que esta importación se concretizara.
más allá de una efervescente retórica, no existió un plan que permitiera afrontar el desafío de la institucionalización del nuevo Estado. Considerando los perjuicios que esto ha ocasionado en el devenir de nuestra vida republicana, examinaremos algunos caracteres de esa matriz. Para el efecto, tomaremos como referencia dos ideas. Primera, la polarización en torno al sistema político que debía adoptarse. Y segundo, el consiguiente reacomodo que se produce a partir de la formalización establecida. Sobre el primer punto, tenemos que decir que en un sentido amplio, la independencia no reportó nada nuevo a la composición interna de la naciente república, pues el Perú no empieza con el pie derecho su vida independiente, ya que su independencia tiene dos taras: una, el de ser un fenómeno tardío, y la otra, el de ser impuesta más que buscada. De modo que, conviniendo con la investigación historiográfica, nuestra independencia no nace de una motivación histórica propia, como en México, Chile, Argentina, por ejemplo, donde tuvo una mayor maduración. En el Perú, en cambio, al ser el centro de la dominación española en el sur, esto hizo que se retrasase la construcción de una élite nacionalizadora, por lo cual los grupos sociales no estuvieron maduros para desarrollar una conciencia nacional, un colectivo que asumiera a todos como iguales, como ciudadanos sin diferencias. En consecuencia, dadas las circunstancias, al inicio de la independencia se produce una polarización entre el proyecto monárquico de San Martín y el de los que defendían el republicanismo, como Francisco Carrión, Luna Pizarro y otros. Se produjo entonces un debate entre ambas posturas, venciendo en este sentido los últimos. En estas condiciones, los planes monárquicos se quedaron en el marco de las intenciones no maduradas en la realidad. San Martín pensó honestamente que esta fórmula intermedia entre la anarquía y el despotismo, constituido por la monarquía constitucional, era una solución a las carencias con que iniciamos nuestro camino a la independencia. El paso del tiempo parece haber demostrado que el santo de la espada tenía razón. No estábamos preparados para un sistema republicano, en cuyo caso el proyecto sanmartiniano nos hubiera consentido ir creando una cultura democrática. Lamentablemente, su incomprensión generó que la sociedad peruana naciese con una serie de lastres que viene arrastrando desde el momento fundacional. En ese sentido, su nacimiento no significa la cancelación del pasado, sino solo su evolución política, económica y social, revestido en las formalidades de un Estado moderno. En cuanto al segundo punto, el reacomodo, significa que la independencia solo fue la prolongación del antiguo régimen, en el que los grupos de poder solo defendieron sus intereses. La élite dominante no tuvo ninguna intención de que esto florezca como república, en vista que el centralismo de Lima, una verdadera ciudad-estado, captó para sí todos los beneficios, con lo que impidió el desarrollo del país. Este accionar existente desde el virreinato y que iba de la mano con una praxis política y económica, cuando llega a la república se metamorfosea, porque quienes se encargaron de hacer la independencia recrearon las ideas liberales para que el viejo sistema siga funcionando. Por eso es que Mariátegui señalaba que sobre una base precapitalista las instituciones liberales no prosperan. A causa de ello se generó 1. La formación de un régimen carente de ciudadanía, 2. El reacomodo de las élites a la nueva situación, 3. El surgimiento de anodinas formas políticas y 4. La instauración de un Estado empírico. La correlación de estos factores determinó que el Perú se conformase como una sociedad a medias, con algo que no está definido, que no niega, tampoco afirma, no aprende bien de lo extraño y se olvida de lo suyo. A causa de ello, el Perú después de la guerra se convirtió en una corporación deambulatoria, un país sonámbulo, a veces desorientado en su rumbo, que en último término tiene una confusión con su identidad, porque a ciencia cierta no sabe quién es ni lo que es. En relación a la segunda variable, la constitución de la idea de nación, sabemos que la nación como idea surge en el siglo XVIII, emanado de unos orígenes, religión, lengua e intereses comunes, del que emerge el concepto de nación-estado, sobre el cual se han constituido como tales la mayor parte de las naciones modernas. En ellas, el compromiso con la idea de la libertad individual y la existencia de un gobierno representativo se convirtió, gracias a la preponderancia del siglo de las luces, en el derecho natural de todo individuo. En Europa, el gran punto de apoyo de esta idea fue la Revolución Francesa, cuyo espíritu derivado de la Ilustración se impregnó en América en los ideales de libertad,
e independencia que guiaron sus respectivos procesos independentistas. Sin embargo, este modelo importado de viejo mundo no tuvo en cada uno de los países de América la misma intensidad. En el Perú, por ejemplo, que en el núcleo de la dominación española le faltó dicha madurez. En este caso, como consecuencia de la larga permanencia del poder español y la centralización de todas las formas de dominación colonial, las nuevas ideas racionalistas y liberales fueron recreadas con el único fin de adoptar la formalidad de un Estado-nación. Contradiciendo los preceptos liberales, se distinguió por la ausencia de una ciudadanía. En relación a la tercera variable, la indeterminación de los grupos de élite, como lo hemos venido señalando, la constitución de nuestra vida republicana después de la independencia no demuestra en su curso histórico que este esfuerzo se concretase en la construcción de una sociedad definida. Más bien, en estos casos somos un mosaico que no logró amalgamarse en un todo. Esta debilidad en nuestro caso permitió que las élites actuasen a contrapelo del rol histórico que debieron asumir, impidiendo una serie de factores, ¿no? Por ejemplo, el que nos constituyamos en una nación con una identidad robusta, un sistema político inclusivo participativo maduro y asimismo sin una abismal polarización social. Este planteamiento lo podemos desagregar en 3 puntos. 1, la inexistencia de un proyecto nacional. 2, el desarrollo de un autismo económico. Y 3, la permanencia de atavismos dañosos. En la primera idea, no se tiene en cuenta que la política, como condición de la vida, tiene por intención la conservación del bien público. En el Perú, más bien, esta tiene la particularidad de haberse convertido en un concepto de inestabilidad. En este sentido, la endeblez de los ideales republicanos, incapaces de apuntalar nuestra naciente vida independiente, consintieron la configuración de una incipiente república que actuó solo dentro de ciertos parámetros. En tales circunstancias, los mecanismos que proporcionó el sistema sirvieron muchas veces para que diversas administraciones, como entes corporativos, mediante pactos implícitos y tratos con los grupos de poder económico interno y externo, llegasen al Estado para servirse de él en virtud de estas alianzas. En relación a la segunda idea, como se ha señalado, dejó de trazar una política con un cierto horizonte. La élite dominante manejó el naciente Estado como un ente a su servicio, de modo que su preocupación giró principalmente en velar por la defensa de sus beneficios, prebendas y granjerías. En esta dirección, el Perú, desde la independencia, al no constituirse como un Estado soberano o relativamente autónomo, con una autoridad central guiable, desarrolló una sociedad marcada por un Estado débil, un alto grado de privatización del poder público y un proceso acumulativo de penetración extranjera. El patrocinio de esta realidad se patentiza en el hecho de que, si bien los miembros del grupo dominante no poseían un perfil claro en relación al manejo político del Estado, sí lo tenían en cuanto a factores y circunstancias que pudieran resentir sus beneficios. En virtud de ello, la aristocracia devenida en oligarquía funcionó como el portavoz local de los intereses extranjeros, a los cuales estaba atada por sociedades conjuntas en una identificación cosmopolita antes que peruana. En último lugar, la tercera idea nos indica que a la clase dominante criolla, ligada a atavismos, le faltó una actitud autocrítica a partir del ejercicio de una libertad negativa, mediante la cual reconociera y tomase conciencia de sus actitudes dañosas y perjudiciales, para plantear nuevas condiciones de vida a través de un camino alterno. Sin embargo, esta élite está orientada fundamentalmente a conservar la tradición, a una vida dispendiosa y más ligada a intereses foráneos que integrarse en la vida nacional. Este extrañamiento característico de esta élite constituye una barrera que aísla a estos sectores del país, ensimismándola del mundo, ensimismándola en sí mismo y alejándola de las más grandes mayorías, lo que le pone de espaldas al Perú. Precisamente esta inequidad es lo que no ha permitido la existencia de una nación que se consolide sobre la base de una comunidad de individuos libres, unidos en torno a un proyecto común. En esta medida, la justificación de este status quo contempla la existencia de una identidad en la alienación, mediante la cual la conciencia autónoma del dominante se impuso sutilmente sobre la conciencia heterónoma del dirigido. Conforme a ello, el Perú asume
La condición de nación principalmente porque nos une el pasado, no un presente ni un proyecto de vida futuro. En ese sentido, como señalaba nuestro maestro, el profesor Carlos Lazo, somos el ayer, escenario en el que, al profundizarse las diferencias sociales, hace imposible que este mosaico que somos se galvanice y adquiera una unidad de la identidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Colza. Ahora vamos a dar pase al profesor Pérez Valdivia Javier. Él es historiador de San Marcos, tiene estudios de maestría en la Católica, también tiene estudios sobre historiografía peruana, historia política y de la independencia. Actualmente enseña en San Marcos y en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Muchas gracias por la invitación. Lo que voy a exponer brevemente es un fragmento de un artículo extenso escrito con César Puerta y Daniel Morán, examinando la famosa entrevista de Guayaquil entre San Martín y Bolívar el 26 y 27 de julio de 1822. Utilizando una gama variada de fuentes, hemos podido precisar los antecedentes, reconstruir la agenda ex facto, esclarecer el leitmotiv de algunas decisiones, identificar algunas consecuencias y evaluar su relevancia política, militar e histórica como punto de inflexión en el proceso independentista sudamericano. La cambiante e incierta dinámica del proceso independentista desde que San Martín desembarcó en Pisco hizo que todo este proceso tuviera mucho de ensayo y error y de difícil aprendizaje. Antes de la conferencia de Guayaquil, San Martín está políticamente estancado por los cuestionamientos de los republicanos liberales, por ejemplo, Sánchez Carreón, y militarmente a la defensiva debido al poderío militar realista ramificado en el virreinato peruano, y la debilidad militar patriota que se expresa en el insuficiente número de tropas, la inseguridad respecto al nivel de competencia de los oficiales y la escasez de recursos materiales. Además, era consciente San Martín no solo del elevado número de tropas realistas, sino también de la experiencia militar y el hecho de que estuviera habituada a la geografía del Perú, lo que podría causar una larga guerra de movimientos. Los realistas en Perú contaban con generales muy competentes, y aunque divididos ideológicamente entre absolutistas y constitucionalistas, ya estaban habituados al clima y a la sierra peruana, a diferencia de los oficiales de San Martín y más tarde de los oficiales de Bolívar, que vendrían de combatir en el llano venezolano, la sabana colombiana y una corta guerra en la sierra quiteña. Consciente de ello, Bolívar, en diferentes cartas, no dejó de reiterar la necesidad de entrenar cotidianamente y aclimatar a las tropas en la sierra peruana. San Martín, además, debía tener muy presente algunos azotes de los ejércitos, las deserciones y las enfermedades y epidemias, factores no muy ponderados por la historiografía, salvo en los trabajos de Susi Sánchez. Tema capital desde un punto de vista militar es de dónde extraer o reclutar soldados. Existen evidencias para suponer que los mestizos se incorporaron al ejército patriota. Para ello contamos con las hojas de servicios. No fueron pocos los indígenas entre las tropas realistas, y en el bando patriota fueron parte de las guerrillas y montoneras. ¿Qué otras opciones existían? Reclutar o elevar a los esclavos negros a cambio de su libertad. Lourdes Medina Montoya nos brinda evidencias al respecto. Cito: gran número de esclavos llegaron como voluntarios al campamento de Pisco. Posteriormente se presentaron 3.000 esclavos, de los cuales San Martín escogió 1.000 para ser incorporados a la caballería. A los dueños de estos esclavos San Martín ordenó indemnizarlos para demostrar su respeto por la propiedad privada. A diferencia de Chile y Argentina, en que el número de esclavos fue exiguo y no hubo grandes resistencias para la abolición, en el Perú bordeaban los 50.000 hombres, y su nexo con la economía agraria sendaria era muy fuerte, como para que los terratenientes, criollos y no criollos, apoyaran la abolición aun cuando fueran indemnizados, incluso generosamente, e incluso entre quienes a regañadientes apoyaban la independencia, pero apoyar la abolición era diferente. De ahí que San Martín apostara por el gradualismo. Esta limitación estructural, política, social y económica para reclutar negros esclavos lo llevó a confiar más en un triunfo político. De ahí su énfasis en numerosas cartas en ganarse a la opinión pública, que en un triunfo militar, que podría ser largo y muy costoso. Además que prefería un cambio político, pero sin llegar a un cambio en el orden social, una especie de mutatis mutandis, hecho que explicaría, entre otras razones, su prolongada inactividad militar y estrategia defensiva, aunque no de contención. Tanto el ejército patriota como el ejército realista padecieron fluctuaciones en el número de tropas que se debían no tanto a muertos en batallas, sino a bajas por múltiples factores, siendo muy importantes y recurrentes las deserciones, enfermedades y epidemias
que podían causar un 20% de bajas. Según la propia Susi Sánchez, de los 5.000 hombres con que inicialmente contó San Martín, 3.000 enfermaron y morían a razón de 30 a 50 al día. En los hechos se produciría un cambio en la demografía del ejército, una deschilenización y desargentinización, entre comillas, y una creciente peruanización y colombianización, hecho este último que tendría repercusiones sobre la opinión pública, ya que una prolongada estadía consumidora de recursos y plagada de inconductas privadas, tanto de tropas como de oficiales, generaba sentimientos de ser un ejército de ocupación y no un ejército de liberación, como insistía San Martín. Y su presencia podía ser tan agobiante, costosa y odiosa como la del ejército realista. San Martín también se quejó mucho del mando. Es probable que se refiera a la calidad de los oficiales, debido a que años después lo diría explícitamente en carta a Guillermo Miller. No siempre los mejores oficiales tuvieron mando de tropa, hecho que sería corregido en gran medida más adelante por Sucre. Buenos Aires prácticamente había dejado a su suerte al ejército de los Andes, debido a los conflictos internos en la Junta Porteña con las provincias del Río de la Plata, sumado al abandono logístico y financiero y las limitaciones financieras y logísticas de O'Higgins, además de sus problemas políticos internos, que explican las graves dificultades de San Martín y la búsqueda de auxilio. Consciente de la imposibilidad de romper este impasse, buscó el auxilio, palabras exactas de San Martín, de mano de Bolívar para culminar la guerra en la famosa conferencia de Guayaquil. Hubo una agenda impectore, la culminación de la guerra de independencia, la adopción de la forma de gobierno del Perú. San Martín creía que la monarquía constitucional permitiría una transición sin guerra civil, razón por la cual pretendía el gobierno de un príncipe europeo, con una fórmula transicional y transaccional con el sector de la élite criolla que todavía abrigaba sentimientos monárquicos y temía que la probable anarquía republicana, como había ocurrido en otras latitudes, desembocara en guerra civil o algo mucho peor, guerra racial como en Haití. Bolívar, ubicado en las antípodas ideológicas, no compartía esta solución y se oponía firmemente a ello, entre otras razones, porque colisionaba no solo con su estrategia militar, que ya le estaba tomando 11 años, sino también con sus proyectos post-independencia de unidad e integración continental. Creía en la república, aunque sus detractores dirían que su modelo era una monarquía con ropaje republicano. Y en tercer lugar, el anhelo de San Martín de auxilio de tropas y armas, aunque nunca quedó claro el sentido exacto de la palabra auxilio, ya que lo consideraba una justa retribución militar por la división del Perú al mando de Santa Cruz, que contribuyó al triunfo en Pichincha y que selló la independencia del norte de Sudamérica. No hay evidencia para suponer que San Martín tenía en mente una alianza militar para abrir un segundo teatro de operaciones, lo que hubiera desgastado a los realistas. Difícilmente se gana una guerra en dos frentes, se demanda muchos recursos. Un aspecto que incidió en el desenlace de esta entrevista fue el liderazgo. El activismo y o voluntarismo de Bolívar se basa no solo en su personalidad, sino también en el hecho de que él solo dependía del Congreso de Colombia y sobrellevaba en la medida de lo posible sus diferencias con Santander, su vicepresidente. Además, su segundo al mando en el plano militar era Sucre, quien siempre fue funcional a sus objetivos políticos y militares y con el cual rara vez discrepaba, entre otras razones porque Sucre era un soldado profesional, es decir, apolítico. Muy diferente fue la posición de San Martín, quien dependía política, financiera y logísticamente de muchos actores: el Congreso del Perú, O'Higgins de Chile y la Junta de Buenos Aires, lo que en la lógica de Bolívar generaba demasiadas trabas para una conducción eficaz de la guerra, como pondría en evidencia implícitamente al retardar su llegada a Lima, no solamente de él, sino también la de Sucre, esperando que las cosas empeoren, tal vez, y ser llamado como nuevo protector. En el pensamiento bolivariano, una dictadura a la romana, legal, investida por el Congreso y temporal, era la mejor solución, y se lo planteó sin medias tintas al presidente del Congreso peruano. El deterioro político y el fracaso militar de la campaña de intermedios originaron que fuera llamada por el Congreso, con amplias facultades, como lo señala en una carta a Sánchez Carrión. Antes de esto, asistimos a la paradoja de que San Martín se había convertido en la fase terminal del protectorado en autoridad sin poder, y Bolívar era poder sin autoridad, hasta que el Congreso lo formalizó. La combinación bolivariana de autoridad y poder generó resistencia entre importantes criollos peruanos como Río Agüero. Y digo todo esto sin haber leído todavía el libro de Elizabeth Hernández y los trabajos inéditos de Gustavo al respecto. No menos importante fue la conducta de la élite, especialmente criolla limeña,
reacia a decidirse políticamente con respecto al proceso independentista y de dejar de lado su proverbial ambigüedad, indecisión e indeterminación. En cristiano, o criollamente, ni chicha ni limonada ni moliente. O como alguna vez lo señaló John Lynch, la élite criolla limeña sabía lo que no quería, pero no sabía lo que quería. San Martín en diversas cartas y documentos ya había señalado que debía ser el sentir de la opinión pública la que guiara la conducta política de los libertadores. Y es un mensaje implícito para Bolívar. Y por tanto creía que el destino de las naciones debían expresarlo los ciudadanos reunidos en cabildo abierto. Muy diferente fue la postura de Bolívar, quien era mucho más proactivo o decisionista, y siempre trató de modelar la opinión pública en su favor. San Martín cree en la importancia de la opinión pública y en el principio de la libre determinación de los pueblos expresados a través de sus cabildos, mientras que Bolívar no cree en la neutralidad, es intervencionista y prefiere subordinarlo a consideraciones militares y geopolíticas. Algunas consecuencias de esta famosa entrevista fueron el declive de la relativa importancia de la élite criolla limeña, que generaba justificada desconfianza en Bolívar y Monteagudo por su falta de determinación y un compromiso activo por la independencia. La reestructuración de los diversos ejércitos patriotas existentes, por ejemplo, Ejército del Perú, Ejército de los Andes, Ejército de Chile y Ejército Gran Colombino, y su transformación en un ejército unido. La asignación de mando de tropas en función a capacidades, disciplinar a las tropas y oficiales y mejorar la logística, que sería finalmente responsabilidad de Sucre. El fin de las posibilidades monárquicas constitucionales y la pérdida del peso relativo de chilenos y, entre comillas, argentinos en la independencia del Perú y su peruanización y colombinización bajo la batuta de Bolívar. La simplificación del análisis de la independencia como una confrontación entre patriotas y realistas ha soslayado las diferencias internas en ambos bandos por múltiples razones, y ha omitido el análisis de las contradicciones y animosidades entre argentinos, chilenos y colombianos, así como las percepciones que generaron tanto en la élite local, limeña y provincial, como en los sectores populares, además de los costos políticos y económicos de su prolongada presencia en el Perú. Ello se reflejó en el cambiante clima de la opinión pública, desafecta con los españoles, pero no muy afecta con los patriotas, como dan cuenta viajeros extranjeros como Hall, Madison y Stevenson en sus relatos entre julio del año 1821 y septiembre del 22. La entrevista de Guayaquil consagró el hecho de que el centro de gravedad geopolítica y militar ya no era Colombia, a pesar de la estrategia ofensiva de Bolívar, sino el Perú, a pesar de la estrategia defensiva de San Martín. Y el teatro de operaciones militares ya no sería Colombia ni la costa peruana o Lima, sino la sierra, lo que quedó corroborado con las dos batallas, Junín y Ayacucho, que definieron no solo la independencia del Perú, sino también la de Sudamérica. Este cambio del teatro de operaciones convertiría la campaña militar en agotadora de recursos humanos y materiales para ambos bandos, y su análisis exige pasar de una aproximación macropolítica militar a lo micropolítico militar, tal como se plantean en algunas investigaciones recientes que indirectamente ponen de relieve las dimensiones locales y regionales del proceso independentista. La estrategia continental y subcontinental se dio paso temporalmente a consideraciones tácticas locales y regionales cuyos desenlaces deben más al azar, la necesidad, la contingencia e incluso la suerte que a elaborados planes estratégicos. Es este tipo de enfoque lo que nos puede brindar nuevas interpretaciones de cara al bicentenario de la independencia del Perú, cuya fecha no podrá librarse de la controversia. No me queda claro si vamos a festejar 2021 o 2024. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahora, para finalizar, vamos a escuchar a Jesús. Es estudiante de quinto año de la especialidad de Historia en San Marcos. Sus temas de interés son historia económica y social de inicios del siglo XIX en el contexto de las guerras de independencia. Ha realizado diversas ponencias en la Universidad San Agustín y en la Universidad de Piura, así como en San Marcos. Bueno, sé que todos están cansados. Voy a tratar de ser breve y conciso. Lo que voy a exponer acá, más que todo, es una ampliación de lo que ya había redactado en el libro, que es Donativos en la Minerva peruana. En cambio, enfoco ya en todo el periodo que gobierna el virrey Abascal. Primero, bueno, no voy a tratar de enfocarme todo en esto como en contexto. Reformas borbónicas, creo que la mayoría lo conocemos. El aspecto social, el aspecto político, el aspecto económico fiscal, que los criollos perdieron sus cargos públicos,
que se dio una creación de nuevos virreinatos en el siglo XVIII y que se trató de que se hiciera se hiciera con mayor efectividad la recaudación de impuestos. Bueno, ese es un contexto ya del mismo régimen de Abascal, en el mismo periodo. Por ejemplo, en 1808 se da la invasión napoleónica, que como ya casi todos los ponentes han estado señalando, también las Cortes de Cádiz, en las que con su producto, la Constitución gaditana, se da la eliminación del tributo indígena, y eso, según Havnet, es casi el 33% del ingreso del erario, y se da la creación de las juntas de gobierno, y con ello también las guerras contrarrevolucionarias. Bueno, primero voy a tratar de enfocarme en qué es donativos. Yo me enfoco en donativos de guerra, sobre todo porque, como los profesores lo habían dicho, siempre la historia se enfoca en guerra, pero no en cómo se obtienen estos recursos. Se sabe que tienen esos recursos, pero no se sabe cómo se ha obtenido. Por ejemplo, la profesora Cristina Maceo hace un trabajo sobre el consulado de Lima y enfoca cómo se han conseguido algunos donativos, algunos préstamos, pero no profundiza tanto. El profesor Alfonso Quirós también hace lo mismo, pero en base a los créditos. En cambio, yo voy a tratar de enfocarme en uno de los puntos adicionales o sea, aparte de los donativos, están los préstamos y los créditos. Yo voy a enfocar en los donativos. Primero, enfocarme en la minera peruana y la receta del gobierno de Lima. La minera peruana surge en 1905 hasta 1910 y desaparece debido a que empezó a publicar información falsa, según lo que plantea Peralta, y ello le generó desprestigio. Entonces por eso se cerró ese periódico y se creó la Gaceta del Gobierno de Lima en 1810. Entonces, y al ser ambos periódicos fidelistas, es decir, que estaban fiel o seguían los bandos, o publicaban los bandos de Virrey Abascal y publicaban información que Virrey Abascal consideraba pertinente, también se publicaban los donativos. En todos los números que he revisado de ambos periódicos, he encontrado que siempre una cuestión fija es que está en los últimos números de los mismos periódicos, y alrededor del periódico siempre hay una noticia sobre cómo se está desarrollando la guerra en Europa o en América. Bueno, como dije, una definición simple de donativo sería una contribución que solo se exige en tiempos de urgencia de la corona y que tiene un apoyo en la fidelidad de los vasallos del monarca. Ese concepto es planteado por Maniao, que es era un escribano de la Caja Real de Nueva España, de México, si no me equivoco. Y luego otro concepto también sería el diccionario de autoridades, en la que señala que es una contribución que se pagaría al rey para socorro de alguna urgencia o beneficio de la causa pública, ya sea pedido o ofrecido graciosamente. Y por lo regular no es una cantidad determinada, sino voluntaria. Estos conceptos, a pesar de que lo que nos indican es que el donativo siempre ha sido gracioso o voluntario, nos dejan la cuestión o nos dejan la duda si es que existen donativos forzosos. En lo que he encontrado, todos parecieran indicar que fueran donativos graciosos, debido a que todo el mundo señala que está otorgando los donativos a favor de la corona. Pero esto también nos podría generar una cierta duda o suspicacia en algunos puntos que voy a señalar más adelante. Bueno, también como señalé, los donativos serían una muestra de la fidelidad de los vasallos del rey, de los vecinos y corporaciones. Bueno, en este gráfico vemos las donaciones registradas por cada año. Como sabemos, en 1808 es que inicia la invasión napoleónica, es donde llegan noticias en mayo, según la minera peruana, de la invasión napoleónica, y ahí empieza a darse los donativos. Yo sigo hasta 1916 porque es el momento en el que el virrey Abascal deja el virreinato y entra a Pezuela. Acá vemos que en 1809 hay una cantidad enorme de donativos, y luego en 1812 también, pero los años siguientes son algo bajos. Por ejemplo, en 1808 se recaudó aproximadamente 92.369 pesos. En 1809, que es casi la mayor cantidad, se recaudó casi medio millón de pesos. En 1812, que es el segundo punto más importante de los donativos, que hay una mayor cantidad de donativos, es casi 400.000 pesos aproximadamente. Y el monto total de lo registrado o de lo recaudado, según ambos periódicos, porque hay que señalar que eso es lo que nos dicen los periódicos, podemos encontrar información que no está registrada en los periódicos porque yo ya lo he hecho, es que el monto total aproximadamente asciende a 1.500.000 pesos.
para sacando cuentas con los ingresos o los cargos de las cajas reales de Lima, veríamos que es aproximadamente más del 50%, por lo que podemos entender a grosso modo la importancia que tuvieron estos donativos para que se pudiera desarrollar la guerra, porque sin dinero no hay guerra. En el siguiente gráfico me enfoco en las regiones. Como todo el mundo, todos los profesores que han estado exponiendo señalan, hay una importante dejadez o que no consideran a las regiones, pero como vemos acá, en este gráfico observamos que Lima es la que más donaciones entregó, pero también porque es la capital del Virreinato de Perú. Pero vemos que los montos del Arequipa, que entregó Pasco, que entregó Guayaquil, que entregó Cusco, Guarochirí y las demás provincias y las demás regiones son significativas. Por ejemplo, Lima entregó casi 150.000 pesos, pero Arequipa casi entregó 100.000 pesos. Asimismo, Pasco entregó casi 90.000 pesos. Asimismo, debemos señalar, ya para enfocarnos en las regiones y en las corporaciones, que va a ser mi siguiente gráfico, que los donativos que están registrados en estos periódicos salen no solo registrados por regiones o por corporaciones, sino salen los nombres de cada uno de ellos. Y es lo que hace más rica esta fuente, porque tenemos casi todo tipo de personajes que el trabajo sería poder rastrearlos y encontrar quiénes son y poder hacer un trabajo microhistórico. Pero para ello me voy a enfocar en un trabajo más adelante. Por ejemplo, también acá en esta de regiones encontramos que aproximadamente todos los ingresos que son recolectados por los vecinos de las regiones, que están en el gráfico, que creo que no se puede ver muy bien, son casi el 33%. ¿Esto por qué? Porque en el siguiente gráfico encontramos ya las donaciones, los donativos que son entregados por las corporaciones virreinales. Acá, como vemos, y la profesora Cristina Maceo también lo plantea y diversos historiadores, el Tribunal de Consulado fue una de las principales corporaciones para sostener las guerras contrarrevolucionarias. Entregaron una cantidad exorbitante de pesos en donativos, de pesos de 8 reales en donativos, porque aparte también entregaron préstamos. Lo que está registrado en los periódicos es que otorga 478.000 pesos aproximadamente, pero por otros trabajos, otras investigaciones y otras fuentes que he recolectado, sé también que se hace un préstamo de 1 millón de pesos y que eso está registrado en cajas reales y por eso no me enfoco acá. Asimismo, vemos que en los periódicos, más que todo en la Gaceta de Lima, ponen un punto que se llama corporaciones, no especificando qué corporaciones son las que otorgan este donativo, pero que aproximadamente el monto que ponen es 155.000 pesos. Y por último, el Ayuntamiento de Lima otorga casi 140.000 pesos y el Cabildo 112.000 pesos. Vemos de una u otra forma que, como en la última parte pongo otros, porque no puedo poner todas las corporaciones, pero lo que yo planteo es que de una u otra forma casi todas las corporaciones virreinales han otorgado donativos. Claro que las cantidades pueden ser un poco no tan significativas a comparación de las otras corporaciones, pero de una u otra forma han estado ayudando a la corona y a poder solventar la guerra. Bueno, también antes de pasar al siguiente cuadro, tengo que señalar también que estos donativos fueron incentivados por el virrey Abascal. Es decir, el virrey en la minora peruana en el 5 de mayo de 1810 señala que se pide que se publique para satisfacción del interesado y los demás patriotas los donativos y sus nombres. Pero en un número anterior señala que también se demanda que se entreguen donativos. O sea, un punto importante para entender estos donativos es que el que sea registrado en los periódicos, que son vistos solo por la élite, genera cierto prestigio social a quienes han entregado donativos. Y mejor aún si es que sale su nombre. Por ejemplo, profesor, lo que han estado hablando de Gaspar Rico sale bastantes veces entregando donativos. O sale el mismo Goyeneche, o sale el mismo virrey Abascal entregando donativos. Entonces ahí vemos la importancia que da que se ponga el nombre exacto y no solo la región. Asimismo, también encontramos que en estos dos gráficos yo solo me enfoco en los donativos que son en pesos de 8 reales. Pero no solo se donaba así, se donaba también en especies, en alhajas, en animales. Por ejemplo, haciendo un poco microhistórico, don Ramón Calvo, que es un residente de Guayaquil, entregó 35 vestuarios para la guarnición de Guayaquil. Don Juan Manuel Fromista donó 10 anillos de plata, un aro de oro, 4 hebillas de oro y un candelero de plata.
también el marqués de Casa Rosa donó 55 caballos. Y también, no lo he puesto acá, pero más o menos es lo que recuerdo, el arzobispado de Lima también entrega bastantes joyas en cuestión de donativos. Asimismo, los pobladores arequipeños también otorgan un donativo, pero no en monedas, sino en borregos para la alimentación de la tropa. Bueno, pero no podemos entender los donativos solo como que entregas el dinero y listo, sino siempre hay un interés. Lo que plantea Tunis es que de una u otra forma, cuando tú ayudas a una persona o ayudas a una institución, siempre esperas algo a favor de ello. Esto es lo que vemos acá como contraprestaciones. Acá, las contraprestaciones vemos como que de una u otra forma esto se basa en la fidelidad. Basándonos en el concepto de Annick Lepeltier, que plantea sobre el concepto de buen gobierno, vemos que de una u otra forma el buen gobierno se basa en la fidelidad de sus vasallos y en el servicio que los vasallos dan hacia la corona y el respeto y el amor que tienen al rey. Entonces, por ello, acá pongo fidelidad y pongo privilegios y mercedes. Acá tengo que hacer una diferencia entre qué es privilegio y qué es mercedes, porque hace poco también no lo tenía muy claro. Los privilegios se otorgan específicamente a las corporaciones. ¿Por qué? Porque las corporaciones, al otorgar una cantidad un poco mayor de donativos o de dinero hacia la corona, obtienen privilegios en conjunto. Por ejemplo, el Consulado de Lima, que otorgaba donativos en grandes cantidades, casi siempre obtenía que no pagar algún impuesto o poder comerciar algún producto o hacer ingresar algún producto en mayor cantidad de las permitidas. En cambio, la merced es entregada solo a los vecinos o solo a los pobladores, solo a la persona individual. Por ejemplo, ahorita me acuerdo uno, Agustín Durán, que era eso no estaba en mi trabajo, en ese trabajo, sino en otra fuente, en la Caja Real de Lima. Encuentro que él era un teniente del Regimiento de la Concordia y que otorga un donativo y recibe como merced ascender de puesto en el ejército. Entonces, por ello, y también existe un debate entre los conceptos, entre cómo conceptualizar los privilegios y las mercedes, pero es un trabajo que propongo desarrollarlo con mayor exactitud en la tesis de licenciatura que estoy redactando. Bueno, también, bueno, para concluir y no aburrirlos un poco más con mi exposición, observo como conclusiones de mi trabajo que es importante estudiar el proceso de guerras de independencia. Yo me enfoco en guerras contrarrevolucionarias, pero también en todo en el proceso de guerras de independencia, no solo desde la historia política, social hasta militar, sino también sería interesante empezar a enfocarlo en historia económica y fiscal. Como dijo el profesor Balizán, que ahorita no se encuentra, en México se han desarrollado todos esos trabajos, conozco profesores que han trabajado sobre historia económica y fiscal, y que en el Perú ni artículos hay, o hay uno que otro, poco, muy poco. También el otro punto es que entender que los donadores tenían intereses de por medio por entregar este tipo de financiamiento, pero que también esto demostraba que tomaban una posición hacia la corona, debido a que si es que, por ejemplo, desaparecía el virreinato o se destruía el virreinato del Perú, también ellos hubieran perdido sus puestos de poder. Claro que esto más adelante no se vio tan trastocado, pero es lo que pensaban en este contexto. El otro sería el proceso de entrega de donativos siempre se vio en el periodo virreinal. Donativos, préstamos, en todo el régimen, aunque siempre fueron más frecuentes en un periodo de guerra. Luego se refuerza la tesis de la profesora Maceo, de Harnett y demás, que el consulado es la corporación más importante en cuestión de donativos. Pero hay que entender que no fue la única, y también debería ser algo importante de investigar, ver qué otras corporaciones entregaron los donativos, porque yo creo que lo que está registrado en los periódicos no es lo único. Y por último, también tratar de observar la postura historiográfica sobre que Abascal fue el impulsor de que no se desarrollara, no se viera la independencia en el Perú de forma prematura, pero que ello no lo hubiera podido lograr sin el apoyo de los mismos vecinos ni de las mismas corporaciones. No hay que entender a Abascal como el líder innato de la revolución, si es que no también con el apoyo que recibió, porque si no hubiera recibido ese apoyo hubiera podido pasar lo mismo que le pasó al virrey Castillejo en Nueva España, que fue destituido de su cargo. Bueno, muchas gracias. Si alguno tiene una pregunta. Hay muchas, pero para el tiempo. Voy a hacerla ahora.
Bueno, ahora está el profesor Sánchez. Se dice que el Perú, o se dice, no estábamos preparados para la democracia. Creo que es una pregunta anacrónica, porque en ese tiempo nosotros, si existíamos nosotros, éramos en un 90% indios. Y para los indios, por su cultura, por su desarrollo social, la pregunta, lo que ellos plantearon, creo que Bacamar, lo que eran las insurrecciones era restaurar el sistema de curacas, de redistribución, no era la democracia. Entonces, la pregunta asume, digamos, el plan de la élite criolla, lo asume como necesidad de todo el Perú, lo cual creo que es una perspectiva equivocada. Buenas noches, felicitar a todos los ponentes, sus trabajos han estado muy interesantes. A mí me gustaría hacer un comentario al trabajo de Jesús. Jesús, tú lo presentaste en el grupo de investigación de historia económica y social. Se ve que lo has ampliado, has usado elementos teóricos, conceptos muy importantes para tener en claro lo que estás hablando, los donativos, ¿no? Yo trabajo lo que es el juzgado de secuestro y también veo la Gaceta de Gobierno, ¿no? Por así decirlo, continúo un poco lo que tú haces, pero no tanto me preocupan los donativos. Pero he revisado los donativos que tú has estado mencionando y lo que yo encuentro en el momento de guerra, por ejemplo, en la Gaceta de Gobierno del periodo de Bolívar, es que los que donan son los mismos funcionarios, ¿no? Que están donando su propio sueldo. Porque la guerra es difícil, no hay dinero, ¿no? No hay ingresos, no llegan los créditos, los préstamos de Inglaterra, la situación es bastante difícil, incluso el mismo Bolívar está dando una suma de, me parece, de $1 millón lo que puede realizar, están pagando su propio dinero para solventar la guerra, porque había necesidad de pagar a las tropas, a los soldados, ¿no? Y encuentro bastante, por ejemplo, en la Gaceta lo que son también las mujeres, una gran cantidad de mujeres cosiendo la ropa de los soldados, donando, ¿no? Y bueno, es interesante, ¿no? Realmente todos quieren también estar ahí, pues, todos quieren estar mencionados porque esto evidentemente significa una prebenda, un beneficio posterior, ¿no? Por este hecho, lo que tú estás manifestando, ¿no? Quería un poco comentar lo que yo había encontrado de este último periodo que uno ve, ¿no? No has visto todavía. Entonces, yo quisiera mencionar, ¿no? Si el virrey está en Lima y uno es servidor o funcionario público, es un poco difícil no donar, ¿no? La presión del poder. No, con Bolívar. También no, en la casa del virrey. El mismo Bolívar. Un poco complicado no donar, digamos. No, pero, o sea, de una u otra forma, lo que tú me dices de los funcionarios sí es válido. Yo también he encontrado eso en la Caja Real. Pero en los periódicos que yo reviso, no solo son los funcionarios, son los mismos vecinos. He encontrado artesanos, zapateros, pulperos, de todo. Entonces es como que registrar todo, ver qué son. Y también he encontrado, no lo señalé, claro, he encontrado mujeres. He encontrado a indios, de Chavín de Pariaca, que otro compañero también trabaja en el grupo de investigación. Entonces es como que lo que en este periodo que yo me estoy enfocando, he encontrado casi de toda la sociedad. Claro, que más adelante, y también en este periodo no se habla todavía de crisis económica. No, porque después de que Abascal sale del poder, ahí es que se plantea que Hafner tiene una deuda de 12, aunque el erario tiene una deuda de 12 millones de pesos. Pero antes no había ese desequilibrio económico. Vi en las estadísticas que no estaba la intendencia de Trujillo, Riobamba. ¿Qué pasa? No hay fuentes, no hay interés por el lado de ellos de financiar la guerra, está más centrado para el lado de estas regiones. No, o sea, por ejemplo, me acuerdo de Trujillo, claro, los pobladores, y también me acuerdo del regimiento, del ejército de Trujillo. De la intendencia, ahorita teniendo ese periodo que me acuerdo, pero es como que es un listado enorme de corporaciones
y no las puedo poner todas porque el gráfico no se podría leer. Entonces por ello elijo solo poner los que han dado mayor cantidad de recursos. Pero me acuerdo de que Trujillo ha otorgado donativos, también me acuerdo de Chachapoyas, donativos, me acuerdo de varios lugares que han otorgado donativos, pero claro, como te digo, no podría ponerlo en el cuadro. No, pero si tú tienes que hacer algo orgánico, tienes que basarte en todas las intendencias, por lo menos, ¿no? No, es que por ejemplo, si es que me enfoco en todo ello, pues claro, podría hacerlo en diferentes gráficos, pero ahí es como que mientras más gráficos se hacen más tediosos. ¿Alguien tiene otra pregunta? Damos por culminada esta mesa y así la presentación del día de hoy.